Listo. Bueno, ahí se ve, ¿se escucha todo bien? Muy bien, Sí, perfecto. muy bien. Muchas gracias, Marce. Bueno, pues nuevamente, buenas noches. El día de hoy, esta clase, vamos a estar hablando un poco acerca de la herbolaria, la alquimia y la espagiria. Y si esos son términos que no han escuchado, bueno, herbolaria seguramente sí, pero quizá, bueno, alquimia también es un término también muy usado, pero espagiria quizás no. Entonces, vamos a hablar un poco acerca, primero que nada, de qué es la espagiria, de qué es la alquimia, y vamos a hablar un poco acerca de los procesos alquímicos. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es que esto aplica al mundo de las plantas, cómo es que aplica al mundo de la herbolaria y cuál es la influencia que tienen estos procesos y que tienen estas prácticas de la alquimia dentro de la herbolaria, ¿vale? Entonces, primero que nada vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar con la pregunta básica. Bueno, ¿qué es la alquimia? ¿Qué es la espagiria? Cuando escuchamos la palabra alquimia, pues generalmente puede haber como muchas cosas que vienen a la cabeza. A veces hay una cuestión donde nos imaginamos una cuestión de transmutación o de transformación. Y en esos tiempos, pues la palabra alquimia, digamos que un poquito ha caído en un uso cotidiano. Hola, Fer. Donde se usa como la palabra alquimia para muchas cosas, ¿no? Entonces puede haber desde cocina alquímica hasta meditaciones alquímicas, hasta yoga alquímico, y básicamente ha perdido un poco su esencia, el uso que se le daba originalmente, para convertirse en un sinónimo de transformación o de transmutación. Ahora, si nos vamos realmente al origen de la alquimia es mucho más que solamente un proceso de transformación. Y de nuevo, si nos vamos un poquito a la visión de alquimia, que está un poquito más apegado pues a la parte tradicional, puede que pensemos en cosas como la transmutación de plomo en oro o la búsqueda de cosas como la piedra filosofal o una filosofía o una búsqueda interna. Y si esto bien se acerca un poquito más a lo que pues en su tiempo era y es la alquimia, la verdad es que tampoco acaba de englobar ni de ser completamente lo que la alquimia es. Entonces, ¿qué es la alquimia si no es todas estas cosas? Bueno, la alquimia es una práctica ancestral, es una práctica milenaria. En muchos lugares se dice que la alquimia es el arte eterno. Y se dice esto porque, pues, si vemos la historia de la alquimia a lo largo de los milenios, porque realmente es un arte que lleva milenios existiendo, vamos a encontrar que tiene este flujo constante de aparecer, tener un momento de auge y de pronto desaparecer y casi extinguirse y volver a tener este momento de auge y volver a extinguirse. Y una cosa que es muy interesante dentro de esto es que uno de los principios básicos fundamentales de la alquimia es el principio que se conoce como solve et coagula. Y solve et coagula básicamente quiere decir el principio de disolución y coagulación. Y lo que esto dice es que todo, absolutamente todo en esta realidad física, se disuelve y se coagula, y se disuelve y se coagula. Y es muy interesante que la alquimia pues es un ejemplo perfecto de este proceso de disolución y de coagulación. Entonces, si pensamos en cualquier cosa, si pensamos desde nuestra propia respiración es un movimiento de coagulación y disolución. Nuestro corazón, cuando está latiendo, pues, ¿qué es? Es un movimiento de sístole diástole, de coagulación, de contracción, de algo que se vuelve más sólido y de disolución, de algo que se expande, algo que se vuelve menos sólido, por así decirlo. Y si de esto nos vamos, pues, a diferentes cosas, como puede ser la vida incluso, nosotros, pues cuando llegamos a este mundo, cuando nacemos, nos coagulamos. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la teoría de emanación, que es la idea de cómo es que pasamos a través de las esferas planetarias para llegar a este mundo. Pero en ese proceso, pues lo que va pasando es que nos vamos coagulando, nos vamos volviendo más sólidos hasta convertirnos en lo que somos.
Y de hecho, la idea es que cuando llegamos aquí, así como el chiquitín de Fer, pues él todavía está en un proceso de coagulación. De hecho, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos formando todavía como personas, nos vamos coagulando. Y se dice que, pues desde que nacemos hasta que llegamos más o menos a la mitad de nuestra vida, a los 40, 50 años, estamos en un proceso de coagularnos, de definirnos como persona. Y lo vemos en las diferentes etapas de la vida. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños, pues nos parecemos mucho más quizá a nuestros papás o tratamos de emular a las personas que tenemos cerca. Cuando llegamos a la adolescencia, tenemos este primer impulso de querer definirnos como quienes somos. Y a lo largo de pues, la vida hasta llegar a los 40, 50, es un proceso de definición de quién soy yo, es un proceso de coagulación. Y a partir de eso, cuando llegamos a los 40, 45, 50, nos empezamos a disolver. Y empezamos a llegar a un punto en el que pues vamos soltando todo lo que hemos construido, desde nuestros bienes hasta nuestra fuerza, nuestra vitalidad, y eventualmente nos vamos disolviendo, nos vamos espiritualizando. La parte física se empieza a disolver y la parte espiritual, potencialmente, se empieza a fortalecer y empieza a tener más fuerza, hasta que pues llega el punto en el que entregamos completamente el cuerpo y lo único que queda es el espíritu nuevamente. Nos disolvemos completamente para, según la visión alquímica, recoagularnos otra vez. Entonces, la idea dentro de la alquimia, más allá de ser un proceso de transmutación y más allá de ser la búsqueda de riquezas a través de transformar metales básicos o de encontrar el elixir de la vida, es una filosofía y es una tradición que básicamente lo que busca es entender los procesos de la naturaleza y a través de ese entendimiento poder trabajar junto con esos principios para afectar la materia, para afectar la conciencia y para afectar la realidad física. Y lo que es muy interesante de la alquimia es que, como decíamos, tomaba estos principios universales, que ahorita vamos a hablar de algunos más, pero este de Solvet Coagula es uno de los principios universales. Otro de los principios universales que seguramente han escuchado es la idea de que así como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, básicamente la idea es que este y muchos otros principios herméticos o alquímicos son la forma en la que el universo funciona. Y todos esos surgieron a través de la observación durante miles de años de diferentes personas que fueron observando la naturaleza y entendiendo cómo es que funcionaba. Ahora, una de las cosas que a mí me parece fascinante de la alquimia es que se toman estos principios básicos, esta idea de cómo es que funciona la naturaleza, y se traducen a un trabajo en el laboratorio. Entonces, lo que los alquimistas decían es, si este principio es verdad, si la idea del solvet coagula es verdad, si la idea de cómo es arriba es abajo es verdad, entonces debe haber ciertos procesos en el laboratorio que pueden hacer que esto se compruebe. Así como cualquier científico, pues los alquimistas decían, bueno, si esta verdad, si este principio es real, eso quiere decir que se puede llevar a cabo en el laboratorio. Y ahorita que hablemos un poquito más de los principios y de todo esto, vamos a ver cómo es que esto se ve dentro del contexto del trabajo con las plantas. Entonces, dentro de pues esta idea, pues vemos que la alquimia, como decíamos, es mucho más que solamente una cuestión de transmutación. Es una filosofía. Ahora, la espagiria, que este es el término que quizá hayan escuchado, quizá no, es una rama de la alquimia. Digamos que la alquimia pues tiene una historia muy, muy larga que viene desde el Antiguo Egipto y de hecho algunas personas dicen que viene desde antes. Para las personas que son partidarias de la idea de que había otras civilizaciones antes de las primeras civilizaciones agrarias en esta tierra, pues hay gente que dice que el conocimiento alquímico venía desde antes, desde, bueno, muchas generaciones atrás. Y el primer lugar donde empezamos a tener como cierta información, ciertos registros de la alquimia, es en el Antiguo Egipto. Aunque curiosamente, pues también hay registros de trabajos alquímicos similares tanto en India como en China. Y si bien tienen como sus variaciones y son diferentes en ciertos principios, la realidad es que pues muchas de las tradiciones ancestrales, como puede ser la Ayurveda y el conocimiento de la India, tanto como el taoísmo en China, tienen sus ramas de alquimia. De hecho, una cosa interesante en China es que los taoístas toman los principios de la alquimia y si bien hay alquimia de laboratorio en China, mucho de lo que hicieron fue tomar esos principios y empezar a hacer alquimia interna. Entonces, muchas de las prácticas taoístas
que tienen que ver con circular la energía sexual y la transmutación de las energías densas, energías sutiles, tienen mucho que ver con los principios básicos de la alquimia, que son universales. Pero bueno, aquí nos vamos a estar centrando más en la alquimia que viene de Egipto y que eventualmente migra hacia Europa. Entonces, durante muchos años, pues en Egipto, que de hecho la palabra alquimia está vinculada a la tierra de Egipto, de hecho, alquimia en su etimología está compuesto de dos palabras, al y kemet. Entonces, kemet supone que era el nombre que se le daba a Egipto antiguamente, y kemet se puede traducir como algo así como la tierra negra. Entonces, alquimia, al es un prefijo árabe que se le pone cuando pues, el movimiento de ese conocimiento entra más hacia las tierras árabes hacia Medio Oriente. Pero Kemet, de nuevo, tenía que ver con la tierra negra de Egipto, que la tierra negra pues es lo que dejaba el Nilo en su movimiento de subir y bajar, pues dejaba este limo negro, esta tierra que era muy nutritiva y que fue lo que permitió que el imperio egipcio se desarrollara a orillas del Nilo. Entonces, alquimia se podía traducir como algo así de el arte negro o el arte de la tierra negra. Ahora, no es el arte negro porque sea macabro ni mucho menos, sino porque hace referencia a la tierra de cual viene, de Egipto, de Kemet, del lugar de la tierra negra. Durante miles de años, pues permanece ahí y toma pues múltiples formas. Y eventualmente, es una súper abreviación de la historia de la alquimia, con la llegada de los romanos, con la caída del imperio egipcio y con la quema de la Biblioteca de Alejandría, hay una diáspora de sabios que pues dejan el imperio egipcio ahora controlado por los romanos y empiezan a moverse más hacia Medio Oriente. Y aquí, de nuevo, vemos como este movimiento que decíamos de coagulación y disolución. La alquimia tiene esta época de oro durante la época de oro de Egipto y cuando es conquistada por los romanos y hay como toda este miedo a mucho del conocimiento egipcio, a mucho de las artes en Egipto, no solamente la alquimia, pues se empieza a matar a los sabios y es algo que pasa cada vez que hay una casa de alquimistas y demás, pues se mata a los sabios, se queman los textos y parece que el conocimiento se va a perder por completo. Sin embargo, siempre quedan algunas semillas que encuentran tierra fértil en otro lugar. En este caso, en este periodo fue el Medio Oriente y muchas de las cortes de muchos de los sabios de ese tiempo, del mundo árabe, que estaban ávidos de tener este conocimiento y el conocimiento de otros artes. Y ahí vuelve a florecer y vuelve a tomar fuerza. Y de ahí, pues bueno, se empieza a mover hacia Europa. Y aquí es donde encontramos la cuestión de la espagiria. Espagiria es un término que fue acuñado por un hombre, que seguramente han escuchado el nombre de esta persona, que es Paracelso. Siempre me tengo que aprender bien su nombre, porque su nombre completo es así como, es icónico, pero es algo así como Theophrastus Bombastus von Guggenheim Paracelsus. Entonces es un personaje que pues le hace honor a su nombre. Y de hecho su nombre, o el nombre que él se otorga, porque Paracelso no es su nombre, Paracelso es el nombre que él toma. Paracelso quiere decir arriba de Celso, y Celso era como la eminencia dentro de la medicina en ese tiempo. Y es un nombre que viene, me parece, de Alemania. Y bueno, Paracelso fue un personaje polémico, por decirlo lo menos. Era una especie de médico errante y un sabio que parecía que había obtenido información y conocimiento de múltiples lugares. Se dice que había ido a estudiar también a Medio Oriente y llegó a ser una fuerza disruptiva dentro de la estructura de la medicina en Europa. De hecho, hasta el tiempo de Paracelso, mucha de la estructura médica en Europa pues estaba basada en los principios de Galeno, que Galeno era un médico grecorromano que había planteado toda una estructura de medicina basada en los 4 elementos. Y hasta ese punto, la medicina helenística era relativamente básica. Era una cuestión que se basaba, como decíamos, en 4 elementos, donde cada enfermedad se basaba en un elemento. Entonces podría haber enfermedades frías, calientes, húmedas, secas, en primero, segundo, tercer o cuarto grado. Y el entendimiento del uso de las plantas iba muy relacionado a esto. Era una cuestión bastante interesante, donde las plantas se entendían como que eran plantas frías, calientes, húmedas o secas. Y para tratar
una condición fría en el tercer grado, usabas una planta caliente en el tercer grado. Y ese era básicamente como el entendimiento de la medicina. Y está muy basado en la teoría humoral, que no nos vamos a meter en eso, pero era básicamente la idea. Cuando llega Paracelso, que ahorita Marce nos hizo el favor de ponernos el nombre, Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Ese era Paracelso. Entonces, cuando este hombre llega a la escena, pues cuestiona muchos de los principios de la medicina hasta ese momento y empieza a hablar acerca de cómo cada planta y cada malestar tiene ciertas cuestiones específicas que tienen que ser atendidas. Y él empieza a plantear una cosa muy interesante que después vamos a ver reflejado en la homeopatía. Él empieza a trabajar con el principio de que lo similar puede curar lo similar. Hasta entonces, muchos de los principios era que lo opuesto cura al opuesto. Entonces, si tengo fuego, uso agua y eso cura. Si tengo una cuestión caliente, uso algo frío y eso es lo que cura. Y sin embargo, Paracelso empieza a trabajar de una forma diferente, donde dice, no, si tú tomas un remedio que es caliente, puedes tratar una condición caliente si sabes de qué forma prepararlo. Y obviamente este hombre pues era un estudioso de alquimia también. Y parte de lo que empieza a hacer es que empieza a crear como una rama de la alquimia que era algo como completamente distinto, porque en ese momento había habido como un cierto auge de la alquimia en Europa, pero pues había habido el pequeño detalle de que junto con los alquimistas, digamos que realmente tenían conocimientos, pues llegaron toda una serie de estafadores que encontraron una buena oportunidad en pues en el encantar a diferentes nobles y a diferentes, pues sí, como patrones ricos, para que financiaran sus experimentos, mientras ellos pues se llenaban los bolsillos y una vez que estaban bien cargados, pues se iban y buscaban dónde más seguir haciendo sus experimentos. Y a esto se les llamaban generalmente en inglés puffers, que eran los que estaban como todo el tiempo avivando los fuegos, pero realmente no hacían nada de trabajo. Entonces, parece entonces, para el tiempo de Paracelso, la alquimia había caído un poco estaba teniendo un declive, había perdido como mucha de su fama y estaba como bastante mal visto. Entonces, para distinguir la alquimia de lo que él estaba haciendo, él acuñó un nuevo término que es la espagiria. Y espagiria en su término, digamos en su terminología, está compuesto de dos palabras, que es spao y ayeros, que son dos palabras en griego. Spao sería algo así como separar y ayero es algo así como recomponer o reconstituir o despertar. Entonces, aquí regresamos al principio de solve et coagula. Entonces, básicamente, espagiria nos habla de este principio de disolución y coagulación, que básicamente es el proceso básico de la alquimia. El separar y el reconstituir, ¿vale? Entonces, Paracelso es el que acuña este término y la espagiria tiene una óptica un poco diferente a la alquimia, porque hasta entonces la alquimia, de nuevo, estaba muy centrada en la parte filosófica, en la parte de la transformación interna, en la parte de la búsqueda de esas transmutaciones profundas. Y Paracelso, siendo un médico, empieza a enfocar el conocimiento alquímico a la creación de medicinas potentes que tuvieran la capacidad de trabajar no solamente en el cuerpo, sino en todo el ser completo. Y bueno, hay toda una serie de leyendas e historias como muy interesantes de Paracelso, de cómo de pronto llegaba a ciertos pueblos y se ponía a retar a todos los médicos del lugar y decía que él podía hacer 20 veces lo que ellos hacían, y llegaba y curaba como a todos los pacientes, y después los médicos se enojaban y lo corrían del pueblo por estar difamando su práctica y demás. Entonces, bueno, era un ser bastante extravagante. Se supone que con muy poca paciencia, con lo que él consideraba que eran personas de poco saber dentro de su oficio, pero al mismo tiempo, pues con esta gran generosidad hacia la gente del pueblo y hacia la gente que necesitaba ayuda. Entonces, mucho de lo que él hace con la espagiria es empezar a desarrollar formas de crear medicamentos muy potentes que pudieran tratar toda serie de condiciones y de enfermedades. Y muchas de las prácticas que han llegado hasta este día de pues, trabajos alquímicos tienen que ver también con él. Entonces, bueno, después de esto, para hacer como breve la historia, más o menos breve, la historia sigue avanzando y llegamos al tiempo donde pues todo este conocimiento alquímico empieza a caer en desuso y empieza a dar lugar a la ciencia. Digamos que la alquimia se convierte en química y todo el aspecto místico que envolvía la alquimia, porque realmente la alquimia tiene muchos aspectos místicos,
tiene toda la filosofía hermética y todo lo que mencionábamos, esto de el solvet coagula, los principios de así como es arriba es abajo, la conexión entre los astros, las personas y las plantas, pues todo esto empieza a caer en desuso. Y digamos que la ciencia moderna empieza a quitar todo lo que no es comprobable, todo lo que no es medible, para quedarse solamente con la parte más material, más medible, más calculable, que es lo que ahora conocemos como química. Y pues obviamente viene otro declive, donde pues la alquimia es una cuestión, es una especie de protoquímica que está bien, sirvió como un pasito para llegar al entendimiento moderno de lo que es la química y la ciencia, pero pues es algo que ya es de antaño y en este tiempo pues ya no tiene ningún significado ni ninguna relevancia. Y bueno, es un resumen muy resumido de la historia de la alquimia. Pero eso nos trae a nuestros días y nos trae a nuestros tiempos, donde estamos a la mitad de una nueva como crisis revolución, me gustaría pensar, donde nos estamos dando cuenta que muchos de los paradigmas y de las estructuras científicas que hemos llevado o que hemos adoptado desde hace ya algunos siglos, estamos llegando a los límites de estas estructuras y de este pensamiento. Y nos estamos dando cuenta que el tratar todo desde el punto de vista materialista, donde lo único que existe es la materia y lo que podemos tocar, tiene sus limitaciones y no solamente tiene sus limitaciones, sino que tiene un cierto precio. Y este precio es que sacrificamos una parte esencial de lo que somos. Sacrificamos lo invisible, que algunos diríamos es lo más importante de lo que tenemos. Si estudiáramos a cualquiera de ustedes, si pudiéramos ver de qué está compuesto cada una de sus células, qué es lo que tiene su cerebro, cuáles son cada uno de los químicos que les compone, ninguna de esas medidas nos diría quiénes son ustedes. Y en ninguna de esas medidas estarían sus relaciones, ni los amores que han tenido, ni las cosas difíciles por las que han pasado, ni sus historias más profundas. Entonces, en ese sentido, el aspecto más valioso de los seres humanos no está en lo que se puede medir, está en esa parte invisible, en esa alma, en ese espíritu, que es donde está lo que somos realmente. Y esto aplica no solamente a los seres humanos, sino a todos los seres y a toda la materia. Todo tiene espíritu y este espíritu no se puede medir y no se puede calcular, al menos hasta ahora, quizá en algún día lo podamos hacer, pero hasta ahora eso no se puede medir y no se puede calcular. Entonces, lo que hemos sacrificado con la visión materialista es lo mejor de nosotros, lo mejor de la realidad, esa esencia pura que hace que cada cosa sea lo que es. Y aquí es donde empieza a haber un movimiento interesante nuevamente. Y una cosa muy curiosa de estos tiempos es que está habiendo un resurgimiento del interés por la alquimia y, digo, no solamente por la alquimia, sino por muchas cosas que tienen que ver con el espíritu. Digo, el hecho de que de pronto cosas como el yoga o las ceremonias de plantas sagradas estén teniendo como un boom enorme, habla de una búsqueda para recuperar esa conexión y esa esencia. Digo, hay mucho que decir de los diferentes caminos y de las trabas de cada uno de los caminos, pero es otro tema para otro momento. Pero dentro de lo que estamos viendo ahorita, hay un resurgimiento de la alquimia y hay un resurgimiento de la búsqueda de estos principios y esos caminos. Y aquí es donde llegamos, pues, a hablar un poco acerca de, bueno, ok, está muy bien, Paracelso y la alquimia y los principios herméticos, pero todo esto, ¿qué? ¿Para qué sirve? O sea, más allá de ser una historia interesante. Bueno, obviamente yo generalmente lo que comparto, principalmente lo que comparto, tiene que ver con plantas y con herbolaria. Y dentro del campo de la herbolaria, el motivo por el cual la espagiria es interesante es por lo que hace y es por lo que nos da. No solamente a nivel práctico, donde nos da una capacidad de trabajar con las plantas y crear medicamentos muy potentes, sino también por el cambio de óptica que nos da y la forma en la que nos permite ver de forma diferente lo que son las plantas y lo que somos nosotros en relación a las plantas. Entonces, esto nos lleva a una cosa bastante interesante, que son los diferentes principios con los cuales podemos realmente trabajar y con los cuales podemos empezar realmente a tener digamos que una cierta practicidad. Entonces, aquí es donde yo les quiero hablar un poco y quiero compartir con ustedes todo el aspecto de cómo es que se crean las medicinas herbales y qué, bueno, espagíricas,
y qué es lo que hacen estas medicinas en comparación a una tintura madre o a cualquier otro tipo de aplicación herbal, ¿vale? Entonces, antes de, quería ponerles una pequeña presentación porque hay ciertas cosas que me interesan mucho que pudieran ver físicamente, pero antes de eso, antes de entrar ya a la parte como práctica, quiero tocar un último principio, porque esto es como básico dentro de la creación de medicinas. Y es esta idea que, regresando al axioma principal y probablemente el más conocido dentro de la filosofía alquímica o filosofía hermética, es este que dice, así como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto lo que nos dice es que, y es algo que entendían pues muchos de los alquimistas y muchos de los médicos antiguos, era que hay una correlación entre el mundo sutil, entre el mundo de los astros y el mundo físico en el que nos movemos nosotros. Y digo, el motivo por el cual la astrología era tan importante en muchas culturas antiguas, pues era porque realmente durante milenios se le atribuía a los astros esta capacidad de influir en el mundo físico. Y de nuevo, cuando llegamos al periodo científico, pues todo esto se desacredita. Sin embargo, creo que tenemos que tener mucho cuidado en tirar a la basura miles de años de conocimiento simplemente porque ahora tenemos un conocimiento nuevo. Entonces, dentro del trabajo alquímico, la astrología y el entendimiento de los astros es una parte fundamental. ¿Por qué? Por precisamente este principio, porque hay un entendimiento de que hay una interconexión, una interrelación entre lo que pasa aquí en la Tierra y lo que pasa en el cielo. Y específicamente hablando en términos de las plantas, hay un entendimiento de que cada planta tiene una correlación con un astro. Y de hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice que las plantas son estrellas en la tierra y las estrellas son plantas en el cielo. Y para esto vamos a hablar rápidamente de un principio que me gusta mucho, que es el principio de emanación o la teoría de emanación. Esto lo que dice es que cualquier cosa que se manifiesta en este plano, en esta tierra, tiene que pasar por una serie de esferas para poder llegar aquí. Y de hecho, como se envisionaba antes, era como que la Tierra era como esta esfera que estaba en el centro y que había múltiples esferas, 7 esferas en total, que son los planetas visibles que tenemos, por los cuales tenía que pasar cualquier energía sutil para convertirse en un ser físico en la Tierra. Entonces, personas, plantas, animales, todo lo que se convierte y nace en esta Tierra como algo físico, tiene que pasar primero por estas 7 capas. Y la idea es que cada una de estas capas está regida por un planeta. Entonces, tenemos la capa más lejana, que es la capa de Saturno. Saturno es el guardián de la materia. Es aquel que, pues cuando algo va a entrar a la Tierra, pues Saturno es el que saca a algo del mundo de lo sutil y le empieza a dar forma en el mundo material. Entonces tenemos la esfera de Saturno, la de Júpiter, la de Marte, la de Venus, la de el Sol, la de Mercurio, la de la Luna, y después tenemos los elementos y finalmente tenemos la llegada a la Tierra de cualquier cosa que baja. Entonces, un poquito dentro de la visión alquímica, la idea es que todo ser que baja a la Tierra se envuelve en estas fuerzas, una especie de como cebollita cósmica. Y esto lo que hace es que nos da a cada uno de nosotros las características que tenemos. Y dependiendo de dónde estaba cada uno de los planetas en el momento de nuestro nacimiento y en el momento de nuestra gestación, tenemos ciertas fuerzas o ciertas debilidades en cada una de las esferas. Entonces, cuando vamos bajando, dependiendo de qué tan fuerte estaba cada uno de los planetas, tenemos mayor o menor presencia de esa característica en nosotros. Y la idea es que nosotros, por ser humanos, por nuestra naturaleza, tenemos ciertas características. Y de la misma forma, hay ciertas plantas que por su especie tienen ciertas características que están relacionadas a ciertos planetas. Entonces, cuando pensamos en la naturaleza de los planetas, pensemos en algo como el Sol. Bueno, ¿el Sol qué es? El Sol es cálido, es luminoso, es brillante, es activo, es masculino, tiene todas esas características. Y entonces, cuando encontramos esas mismas características en ciertas plantas, nos indica que la energía solar está muy despierta en esa planta. Entonces, ¿qué plantas serían estas? Algo como la manzanilla o como la caléndula. Si han visto la flor de la caléndula, es como un sol. Es naranja, tiene como todos sus rayitos, que son sus pétalos que brotan del centro. La toma tiene un efecto cálido, mueve las aguas, igual que el sol mueve las aguas de la tierra. Entonces tiene todos estos efectos y toda esta naturaleza que nos habla de que el sol puso su sello, por así decirlo, en este ser.
Si pensamos en plantas marciales, por ejemplo, relacionadas con Marte. Bueno, ¿Marte cómo es? Dentro de la astrología, pues Marte es el planeta de la guerra, es guerrero. Mientras que el Sol es caliente, Marte quema. Tiene esta cuestión, de nuevo, de violencia, de sangre, de ser agresivo, de ser violento. Y, pues bueno, ¿qué plantas podemos pensar aquí? Algo como la ortiga. ¿La ortiga cómo es? La ortiga es como fuego. O sea, incluso si la ves crecer, agarra y apaña un cacho y no deja que crezca nada más. Es como un pequeño como fueguito verde. Ves sus hojas y tiene así como sierras. Ves los tallos y están llenos de picos de ácido fórmico que los tocas y te queman. Entonces, muy interesante. Hay una correlación entre la naturaleza del planeta y la naturaleza de la planta. Y de esta misma forma, si nos ponemos a observar, vamos a encontrar muchas plantas que tienen características que se pueden relacionar o asociar con diferentes planetas. Algunas son más claras que otras. Y una cosa muy importante entender es que todas las plantas tienen todas las energías planetarias dentro de sí, igual que nosotros. Entonces, si bien hay plantas como la ortiga, que es muy marcial, o la caléndula, que es muy solar, pues va a haber plantas que quizás es un poquito más difícil encontrar, como cuál es su correlación o cuál es su regencia. Y si revisan los textos antiguos, es un poco frustrante porque alguien dice una cosa y otro dice otra. Entonces ves así la albahaca y lees a un autor y dice regido por Marte, lees a otro y dice regido por Venus, lees a otro y dice regido por el Sol. Entonces, bueno, ¿a quién le haces caso? ¿O esto se lo están inventando o qué está pasando? Mi entendimiento con esto es que cada uno de esos autores podía ver ciertos aspectos y ciertas características con las cuales relacionaba esa planta a un astro. Entonces, en cierto sentido, una planta tiene los 7 planetas en sí, pero lo que queremos ver es cuáles son los que están más exaltados en su naturaleza. Ahora, a lo que voy con todo este choro y con todo eso que estoy diciendo es, ¿por qué nos interesaría saber cuál es el regente planetario de una planta? Bueno, porque nosotros también estamos regidos por ciertos planetas. Y no solamente nosotros, sino nuestros órganos. Cada uno de nuestros órganos está regido por una fuerza planetaria. Entonces, el hígado está regido por Júpiter, el corazón está regido por el Sol, los riñones por Venus, el cerebro por la Luna, y cada uno de nuestros órganos tiene una correlación con estos astros y con estas energías. Y dentro de la visión alquímica, yo no puedo llegar y hacerme una tintura con la luna, pero lo que sí puedo hacer es tomar una planta o un metal o un mineral, que esto ya es otro tema, que tenga una energía lunar y hacer un medicamento con eso. Y cuando yo me tomo eso, esa fuerza, esa planta, ese mineral o lo que sea que estoy haciendo, tiene un efecto de balancear esa energía planetaria dentro de mí. Es una forma muy diferente de entender la salud y entender la medicina, porque no trabaja desde lo químico solamente, no trabaja solamente desde afectar, pues sí, a nivel químico el cuerpo, sino que trabaja a nivel sutil. Y el entendimiento es que una planta que tiene una energía lunar tiene un efecto sobre la luna en mi cuerpo y sobre los otros planetas también. Entonces, esto nos da pues todo un abanico de posibilidades muy interesantes donde podemos trabajar con las plantas, no solamente por sus efectos químicos, sino por su energía planetaria para balancear las energías planetarias dentro de nosotros. Y esto es todo un viaje y todo un tema. Y ahora sí, entramos al tema con el cual les quería poner la presentación. Entonces, otro de los temas interesantes que vamos a ver dentro de la alquimia es el tema de los tres principios. Entonces, los 3 principios es básicamente una idea que nos dice que todo en este mundo, absolutamente todo, está compuesto por 3 fuerzas básicas fundamentales que dentro de la alquimia se conocen como sulfur o azufre, sal y mercurio. Y esos no se refieren a los compuestos químicos. Entonces, el azufre o el sulfur no se refiere al azufre como químico que conocemos. La sal no es el cloruro de sodio y el mercurio no es el metal líquido que conocemos. No, esas son como palabras claves que se refieren a ciertas energías fundamentales que tienen una manifestación física en todas las cosas. Y una cosa interesante es que los 3 principios nos hablan acerca de cómo es que está compuesta la realidad, de cómo está compuesta cada cosa y de cuáles son las fuerzas básicas fundamentales que componen a cada ser. Entonces, lo que es interesante de esto es que encontramos el número 3 en muchas culturas. Entonces vamos a ver que dentro de la Ayurveda tenemos los 3 doshas, que también nos hablan de las 3 tipologías básicas que se pueden ver en las personas.
tenemos también los 3 tesoros de la medicina china, que en cierto sentido son equiparables a esos 3 principios. Tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Incluso a nivel científico, tenemos protón, neutrón y electrón, que son la base de la estructura molecular de todas las cosas en el universo, según la ciencia. Tenemos la visión de los 3 mundos en la medicina, y en la visión andina. Entonces, el número 3 nos habla de estas fuerzas fundamentales que componen todo. Pero bueno, dentro de la visión alquímica, los 3 principios nos hablan exactamente de eso, de las fuerzas fundamentales que componen todo. Ahora, lo que es muy interesante, y que nos regresa a lo que decíamos al principio, era, los alquimistas decían, ok, si esto es cierto, si realmente hay 3 principios fundamentales que existen dentro de todo, entonces esos principios se pueden extraer. Y lo que empezaron a hacer es a trabajar con esos principios y ver cómo se pueden extraer de las plantas. Y no solamente de las plantas, pero en esta clase nos vamos a centrar principalmente en cómo se extraen esos 3 principios dentro del mundo vegetal. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro primer principio, que es la sal. Y cada uno de estos principios tiene procesos diferentes a través de los cuales se extraen de las plantas. Y vamos a ver que cada uno de estos principios tiene ciertas correlaciones que van más allá de solamente como su compuesto físico. Entonces, dentro de la visión alquímica, la sal se equipara con el cuerpo. Entonces dice que la sal es la parte física, es la parte más física de la planta, es lo más sólido, es lo más estructural. La sal se relaciona dentro de la Ayurveda con el dosha Kapha, que es el más pesado, es el más físico también. Y vamos a ver que de nuevo es el principio más sólido, es aquello que se puede tocar, es aquello como más terroso, más pesado, ¿vale? Es la parte como más pesada dentro de los 3 principios. Dentro del mundo vegetal, las sales se manifiestan como las sales minerales. ¿Y a qué me refiero con esto? Las sales minerales dentro de una planta, ¿dónde están? Bueno, digamos que hacemos una tintura y extraemos los compuestos, extraemos los aceites esenciales, extraemos los químicos y nos queda el cuerpo de la planta. Y generalmente, si estuviéramos haciendo una tintura de una forma pues normal, tomaríamos esa tintura, la colaríamos y lo que queda de la planta lo descartaríamos, lo desecharíamos, porque ella no tiene medicina. Pero dentro de la visión alquímica, ahí todavía hay medicina. ¿Y cuál es la medicina que hay en el cuerpo inerte, muerto de la planta? Sus sales. ¿Y cómo es que obtenemos estas sales? Pues tenemos que someter al cuerpo de la planta al fuego. Entonces, a través de poner la planta en el fuego y a través de convertirla en ceniza y de calcinarla, ahí es cuando se liberan las sales minerales. Entonces, el proceso básico sería tomar la planta, quemar su cuerpo hasta que nos quedara una ceniza blanca. Esa ceniza blanca se pone en agua destilada. El agua destilada extrae todos los minerales que son solubles en agua, dejando atrás pues todo lo que no es soluble. Y cuando evaporamos esa agua, nos queda una matriz cristalina, nos queda una matriz geométrica que tiene la impronta única de esa planta. Y es muy interesante porque generalmente cuando hacemos este proceso, a nivel químico lo que nos queda principalmente es carbonato de calcio, perdón, carbonato de potasio. Pero cuando cristalizamos esas sales, lo que es muy interesante es que cada planta forma un patrón diferente y cada planta forma una estructura diferente. Entonces, es curioso. Y como con todos los principios, la sal tiene una enseñanza también muy profunda. Y la enseñanza de la sal es que, y esto se aplica también a la vida, es que cuando estamos buscando la esencia más pura de algo, el proceso para llegar a ella no es un proceso de agregar cosas, sino es un proceso de quitar todo lo que está de más. Entonces, si yo quiero llegar a mi esencia, a quién soy yo, pues nuestra tendencia es a estudiar, a buscar, a aprender, y sin embargo, el verdadero proceso de llegar a la esencia de lo que somos es un proceso de quitar. Entonces, ¿cómo voy quitando? ¿Cómo quito todo aquello que no soy? Pues tengo que soltar mis ideas, mis creencias, tengo que soltar a veces mis relaciones, tengo que soltar todas las ideas preconcebidas. Y cuando logro soltar eso, cuando logro quemar todo eso que está de más, puedo llegar finalmente a la esencia. Y esto es un proceso para valientes, porque a fin de cuentas, ¿quién está dispuesto a quemar todo lo que tiene y todo lo que es y todo lo que hay para conocerse realmente? Entonces, es una de las como grandes interrogantes que nos presenta el proceso de calcinación de las sales. Entonces, les muestro un poquito
a nivel visual, cómo es que todo esto se ve, porque digo, suena muy padre, pero verlo es algo un poco más impresionante. Entonces, es de una calcinación que hicimos ya hace varios años. Entonces, lo primero que hacíamos es hacer una tintura y después de hacer la tintura, pues se colaba la planta y lo que quedaba de la planta, pues, como tiene todavía mucho alcohol, lo prendíamos en fuego. Después, como el fuego no acaba de consumir completamente pues sí, como todo lo que se puede consumir, lo que se hace es que se ponen unos crisoles, que son estos como recipientes, y se quema a temperaturas muy, muy altas. Entonces, generalmente se aplican entre 700 800 grados centígrados para poder calcinar completamente la planta. Y poco a poco, en un proceso que puede tardar mucho tiempo dependiendo de la planta, se va consumiendo todo lo que es consumible hasta que finalmente nos queda una ceniza blanca, una sal cristalina. Como les decía, estas sales lo que hacemos es que las bañamos o las lavamos en agua destilada, colamos el agua destilada para separar el agua que queda, que es un agua alcalina cargada de sales minerales, de todo lo que no es soluble. Y cuando el agua se evapora, lo que nos queda es esto, que son diferentes improntas de sales minerales. Y cada una de estas es de una planta diferente. Y a mí una de las cosas que se me hace muy interesante es que, de nuevo, a nivel químico, básicamente es lo mismo, es carbonato de potasio. Sin embargo, la estructura que toman es muy distinta. Y una planta que a mí me encanta calcinar por las formas que hace son las rosas. Entonces, la primera que hay, la que tiene como todas estas como formas que parecen como de hielo, como cuando el hielo se congela, bueno, cuando el agua se congela y se convierte en hielo, eh, es de rosas. Entonces, de nuevo, a mí me fascina hacer extractos de rosas porque esta es la forma que crea y crea unos patrones que son realmente muy, muy hermosos. Entonces, esto es un poquito el proceso de extracción del primer principio de las sales. Nuestro segundo principio es lo que se conoce como mercurio. Y si bien las sales están en el cuerpo, el mercurio es el espíritu. Y el espíritu, entendido desde el punto de vista alquímico, es esta fuerza que lo conecta todo. Entonces, a diferencia del alma, que el alma es personal, y ahorita vamos a hablar de eso en el tercer principio, hay una diferencia en la visión alquímica entre espíritu y alma. El espíritu es esta fuerza universal, es esta energía vital que habita todo, que está dentro de todo y es lo que anima, esa fuerza animadora que pues entra en el cuerpo y es lo que nos da vida. Y cuando morimos, esa fuerza que se va. Es muy curioso pensar cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. A nivel químico, a nivel de lo que pesa, a nivel de la materia, es exactamente igual. Pero hay esta diferencia, está esta fuerza invisible que es lo que nos anima a todos y a cada uno de nosotros. Y es lo que hace la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo. Entonces, dentro de la visión alquímica, el mercurio es esa fuerza, es ese espíritu, es esa energía vital que anima todo. Su correlación con la Ayurveda es el dosha vata, que tiene que ver con el aire y con el espacio. Vamos a ver que el mercurio siempre es un compuesto flamable, es generalmente como una especie de licor que es flamable. Y en el mundo vegetal se manifiesta como alcohol. Entonces, una cosa que descubrieron los alquimistas era que cualquier cosa que tomáramos, ya fuera romero, fuera pino, fuera pasto, cualquier cosa que tomáramos, si lo fermentábamos en suficientes cantidades, lo que nos daba era alcohol. Entonces, la idea a la que llegaron es como, ok, es un principio universal y el alcohol es indistinto. Da lo mismo, es lo mismo si destilas, o más bien, si fermentas romero, si fermentas lavanda, el alcohol es el mismo, no tiene una diferenciación. No tiene un aroma diferente, no tiene un sabor diferente, no tiene propiedades diferentes, es lo mismo. Entonces, la idea que tenían es esta fuerza universal que está presente en todo y en el momento de fermentar algo, en el momento de entrar en esta putrefacción, cada planta suelta lo que llaman el fantasma, suelta el espíritu que se queda flotando en la superficie del agua y que puede ser extraído a través de destilación. Entonces, básicamente, el proceso de extracción del mercurio lleva dos pasos. Y ahorita hablamos de esto. Y básicamente el mercurio está también relacionado con la mente, con el intelecto. Mercurio, además de ser, pues de nuevo, como este principio, también es un planeta y es el planeta de la comunicación, es el mensajero de los dioses. Entonces, en ese aspecto hay una correlación donde se dice que el mercurio es la inteligencia de cada ser. Entonces, esta inteligencia vital, esta fuerza vital que habita a cada uno de los seres vivos. Entonces, para poder extraer el mercurio,
como decíamos, pasamos por dos fases. La primera fase es la fermentación. Y obviamente lo que se fermenta dentro de cada planta son sus sales, sus azúcares fermentables. Ahora, vamos a encontrar que en el mundo vegetal hay plantas con muchos azúcares, como pueden ser las uvas, que nos dan el vino, o plantas con muy pocos azúcares, como pueden ser cosas como muchas de las que mencioné ahorita, la lavanda, el pino y todo esto. Entonces, muchos tienen como trazas de azúcares fermentables, pero si queremos realmente fermentar una planta, de nuevo como el romero, para poder obtener una cantidad significativa de alcohol, necesitamos cantidades muy, muy grandes. Entonces, hay muchas plantas que no son óptimas para este proceso, como está descrito aquí. Hay otras formas de extracción, pero bueno. Entonces, una vez que se deja fermentar esta planta, lo que sucede, como decíamos, es que los azúcares se convierten en alcohol y ahí es donde se libera este fantasma que se dice, este espíritu, y se captura a través de la destilación. Cuando destilamos un líquido, cuando lo calentamos, diferentes líquidos hierven a diferentes temperaturas. Entonces, el proceso por el cual, o el motivo por el cual podemos separar el alcohol del agua es porque el alcohol tiene un punto de ebullición diferente al agua. Entonces, cuando yo empiezo a calentar una mezcla de agua y alcohol, lo primero que va a pasar destilado es el alcohol. Y después de un tiempo, cuando el líquido llegue a una temperatura suficientemente alta, va a empezar a pasar el agua. Entonces, la extracción del mercurio o del alcohol se da a través de esta fermentación y después de esta destilación. Se destila este vino de planta que se hizo y se va capturando el alcohol. Ahora, una cosa interesante que pasa es que siempre que destilamos, pues pasa también algo de agua. Entonces, tiene que pasar por un proceso que se llama rectificación, donde se destila múltiples veces para poder obtener un alcohol que sea de la graduación más alta posible. También tenemos que tener en cuenta, si es que van a hacer esto, que muchas veces en el proceso de destilación se crean ciertos alcoholes que no son potables. También se crea metileno en muchos casos, que es el alcohol metílico, y ese es tóxico, es el que te dicen que no te tomes porque te deja ciego. Ok, es ese. Y la forma en la que separamos esos alcoholes es que el alcohol metílico es el que pasa primero, pasa me parece a 68 grados. Todo lo que pase por debajo de 68 grados se tiene que descartar. Después de eso, todo lo que pasa alrededor de 78 grados, 79 grados, que es donde se destila el alcohol, es el alcohol que queremos, y todo lo que pasa por encima de eso ya es agua que después vamos a tener que sacar de nuestro alcohol, ¿vale? Entonces, un proceso de rectificación donde generalmente se dice que se tiene que rectificar 7 veces, donde se pasa 7 veces el alcohol, una vez por cada planeta, para poder obtener un alcohol realmente puro. Y aquí tenemos, de nuevo, el proceso de fermentación y el proceso de destilación que nos permite, digo, en este caso no están destilando alcohol, pero es, digamos que básicamente la idea básica de que pues se destila y obtenemos el alcohol de esta forma. Y por último, tenemos nuestro tercer principio, que es el sulfur o el azufre. Entonces, el azufre se equipara con el alma, así como las sales son el cuerpo y el mercurio es el espíritu. El azufre es el alma. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Porque generalmente eso es como de forma más o menos intercambiable. Bueno, la idea es que el espíritu, como decíamos, es una fuerza universal. Está en todo y es todo. Es como esa esencia divina que anima todas las cosas. El azufre o el sulfur, en comparación a esto, es individual. Y para entenderlo un poquito mejor, veamos cómo es que se manifiesta en el mundo vegetal. En el mundo vegetal, el azufre o el sulfur se manifiesta como aceites esenciales. Y los aceites esenciales, a diferencia del alcohol, que no importa qué planta destiles, el alcohol siempre es el mismo y es indistinto, los aceites esenciales son muy distintos el uno del otro. Si yo destilo aceite de lavanda y destilo aceite de romero, inmediatamente puedo saber que son diferentes. Y no solamente eso, sino que simplemente de olerlos, tengo la presencia de la planta. Y eso puede parecer algo muy simple, pero el hecho de que yo huelo la lavanda y sé que es lavanda, sin tener la planta, sin tener la forma, sin tener la estructura, pues me habla de que ahí está la presencia de quién es ese ser. Simplemente en su aroma está su presencia, está su esencia. Por eso se llaman aceites esenciales, porque es la esencia de la planta. Dentro de la visión ayurvédica, el azufre se compara con pita, digamos que sería el equivalente a pita, y suelen ser, de nuevo, son cálidos y son aceitosos. Y el sulfur tiene, de nuevo, esta característica donde
es individual. De nuevo, es básicamente su característica. Nos habla acerca de quién es ese ser, de quién es esa planta. Y al igual que el alcohol o que el mercurio, se obtiene a través de la destilación. Entonces, generalmente lo que se hace es que se toma la planta y se destila. Entonces, en la clase pasada hablamos un poquito acerca del proceso de destilación, pero digo, para hablarlo como muy, muy rápidamente, hay diferentes mecanismos, pero este es uno de los más básicos, donde se pone un receptáculo donde hay agua abajo, hay planta arriba. En el momento en el que la planta se calienta, perdón, en el que el agua se calienta, se empieza a evaporar. Ese vapor sube a la planta, calienta la planta y el motivo por el cual podemos oler los aceites esenciales es porque son moléculas muy, muy, muy pequeñas que se volatilizan muy fácilmente. Entonces, al momento de que el agua caliente o el vapor entre en contacto con la planta, esto hace que esos aceites se evaporen, se dispersen y empiecen a evaporarse también. Suben hasta el cielo del alembique y se empiezan a condensar, pasan a un lugar donde hay un agua fría corriendo afuera de un tubo interior y esto enfría el tubo y hace que se condense esta esencia y que baje como agua destilada y aceite esencial. Como el agua y el aceite no se mezclan, al final, como está aquí en la ilustración, tenemos dos capas. En la parte de abajo tenemos nuestro hidrosol o hidrolato, que es una agua aromatizada, una agua destilada con un cierto aroma. Y en la parte de arriba tenemos nuestro aceite esencial, que es una cosa muy potente, muy, muy concentrada y que dentro de la visión alquímica representa el alma. Entonces, en ese sentido, los aceites esenciales son mucho más que solamente aromas agradables. Los aceites esenciales son la esencia de la planta, son el alma de la planta. Entonces, y bueno, rápidamente, en el proceso de destilación también es interesante porque aquí, cuando destilamos algo, también estamos entrando en contacto con el principio de coagulación y disolución. Entonces, poniendo como ejemplo los aceites esenciales, cuando yo destilo una planta, pues los aceites están coagulados, digamos, están solidificados en la planta. A través del calor, que el calor es el gran disolvente, estos aceites se disuelven, entran en un estado de disolución, donde se expanden, se abren junto con el agua destilada, pasan al cielo del alembique y ahí se condensan y caen nuevamente como lluvia. Ahora, una cosa interesante dentro del principio alquímico es que cuando algo está en su proceso de disolución, cuando está disuelto, ya sean las sales disueltas en agua o ya sea los aceites esenciales disueltas en su forma vaporosa, ahí es cuando están más receptivos para recibir las influencias planetarias. ¿Recuerdan lo que decíamos de que cada planta tiene una cierta fuerza planetaria? Bueno, para potenciar esto, lo que hacían los alquimistas era trabajar en ciertas fechas. Y cuando un planeta estaba más fuerte, en ese momento era que se hacía un trabajo de las plantas que tenían una relación con ese planeta. Entonces, si yo quería trabajar con una planta solar, pues veía el día en el que el sol estuviera más fuerte y en el momento de destilar los aceites esenciales de esa planta solar, cuando se disuelven, cuando se deshacen, cuando se abren en este vapor, ahí están en su mayor capacidad de captar, de ser receptivas a la fuerza solar. Y en el momento de condensarse, capturan esa fuerza solar y la guardan dentro de sí. Entonces, dentro de la visión alquímica, los aceites esenciales y cualquier cosa que se destile, esto aplica también para el alcohol, para el mercurio, en el momento de destilarse captura energías sutiles y al momento de coagularse las encierra y las guarda. Entonces, si quisiéramos realmente hacer una medicina alquímica muy potente, podríamos hacer ese trabajo o este trabajo que estamos describiendo en el día de la regencia planetaria de la planta para potenciar la energía que ya tiene dentro de sí, ¿vale? Es una cosa muy locochona y compleja, muy interesante. Entonces, dentro de este proceso, pues como decíamos, tenemos esta destilación donde pues calentamos la planta, pasamos por todo este proceso y eventualmente tenemos estos aceites que son muy, muy potentes. Al final de todo este viaje, que si lo hacemos, generalmente nos toma más o menos unos 40 días, lo que obtenemos es tres principios, esas tres fuerzas. Nuestro sulfur, nuestro mercurio y nuestra sal. Y la idea es que esos son los principios básicos que componen a todos los seres, y en este caso, a todas las plantas. Y de esta forma, si estos son los elementos principales, si nos hemos tomado la molestia de separar, purificar y ahora reconstituir estos tres principios, lo que estamos haciendo es un proceso
que muchos llaman un proceso de evolución asistida, donde estamos asistiendo a esta planta, estamos asistiendo a este ser a liberarse de todas las impurezas que tenía para llegar a su forma más purificada. Y en el momento en el que unimos esos tres principios, lo que estamos teniendo es la unión de las fuerzas básicas que crean ese ser, pero sin todas las impurezas que tenía antes. Entonces, al igual que con un recién nacido, la idea es que cuando juntamos esos tres principios, si esto es la esencia, eso es lo que formó a este ser, entonces no estamos creando solamente una medicina, estamos dándole vida nuevamente a este ser en una octava más alta, por decirlo de alguna forma. Y esas medicinas, si esos tres principios realmente son la esencia de este ser, pues entonces esas medicinas son medicinas vivas, porque todo lo que componía a ese ser esencialmente está ahí. Y como con un recién nacido, hay que dejar que crezca. Y se dice que estas medicinas, según se van dejando y según se les da tiempo, van madurando. Y así como una planta, un recién nacido, va tomando fuerza con el tiempo y con los años, esas medicinas también van tomando fuerza con el tiempo y con los años. Entonces, muchas de ellas se dejan durante meses o incluso reposar durante años para que lleguen a su punto más fuerte. Y generalmente se les somete a un poco de calor y se les va incubando para que esta energía vaya circulando y se vayan integrando para finalmente llegar a ser la medicina más potente que pueden ser. Y esto nos lleva pues al final de este proceso, donde lo que tenemos en nuestras manos al final de todo este proceso no es solamente una medicina que actúa a nivel químico, es un ser. En cierto sentido son medicinas vivas, es un ser vivo, que lo que hace es, al momento de tomarlo, darnos su esencia. Entonces, en cierto sentido, cuando tomamos un remedio espagírico, una medicina espagírica, no estamos tomando solamente un compuesto químico separado, estamos tomando una conciencia, estamos tomando una frecuencia, estamos tomando la energía de los astros que estuvieron presentes y estamos tomando toda la energía y la dedicación y el amor y el cariño que se puso para crear esa medicina. Y la cosa que a mí me parece fascinante de estos remedios es que trabajan no solamente a nivel físico, sino que trabajan a nivel sutil. Las sales trabajan en el cuerpo, el sulfur trabaja en el alma y el mercurio trabaja en el espíritu o en la mente. Entonces, cuando tenemos una de estas medicinas, no es solamente un remedio cualquiera, son medicinas que potencialmente pueden ser medicinas iniciáticas, medicinas que nos llevan a niveles de entendimiento, donde sentimos y le damos la bienvenida a la presencia de la conciencia de la planta dentro de nosotros, para que desde ahí nos hable y nos ayude a regresar al equilibrio. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra clase de el día de hoy. Y bueno, ahorita voy a tener que seguir más o menos rápido, pero si hay una o dos preguntas, las podemos responder. Y ya me voy a ver a mis cuates que me están esperando. Entonces, bueno, ¿tenemos alguna pregunta de todo este proceso y todo este viaje? Preguntas a la una, preguntas a las dos. Fer. Hola, pues yo me pregunto tal, ¿el alcohol cómo se consume? Porque pues, según yo no te lo puedes tomar así como tal cual, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, realmente el alcohol que se destila por la fermentación de azúcares no es distinto a cualquier licor que te tomas. O sea, realmente cualquier licor que te tomas, ya sea vodka, que es un fermento de papa, o sea el mezcal, que es un fermento de agave, o sea el vino, que es un fermento de uvas. O sea, todas estas bebidas que tienen, bebidas espirituosas, que tienen este espíritu, que tienen alcohol, pues son bebidas que se dieron a base de fermentación. Entonces, básicamente es lo mismo. O sea, solamente que, pues, muchas de las plantas que puedes fermentar, muchas veces no van a tener una gran cantidad de azúcares. De hecho, muchas veces algunos alquimistas o pajiristas lo que hacen es que mezclan un poco de miel dentro de su vino de plantas para como obtener una mayor cantidad de alcohol. Porque hay plantas que realmente tienen nada. O sea, fermentas ortiga, si fermentas ortiga, o sea,
va a sacar nada de alcohol. Entonces, muchas personas lo que hacen es que mezclan algo de miel para hacer una especie de vino. Y se dice que la miel ya es un producto alquímico. O sea, las abejas toman el polen de todas las plantas, lo juntan y crean miel. Entonces ya es un proceso alquímico dentro de sí. Entonces dice que la miel ya es una medicina alquímica. Entonces muchas personas lo mezclan en estos vinos para obtener una mayor cantidad de alcohol, sobre todo en casos donde es una planta que no tiene muchos azúcares fermentables. Pero sí te lo puedes tomar. Solamente hay que destilarlo bien, porque, de nuevo, algunas plantas sí en el proceso de fermentación sí puede haber trazas de metileno, que no es lo mejor. Entonces tienes que destilar primero la cabeza, las puntas. De hecho, eso pasa mucho también en la destilación como de agave, por ejemplo, con el mezcal. Las puntas, pues es un alcohol tóxico. Entonces lo que quieres es la parte del medio. Ok, muchas gracias, Juanca. Un gusto. Muy bien, todo claro. Muchas gracias. Bueno, pues, queridos días, si no hay otra pregunta, damos por concluida esta clase. Espero que la hayan disfrutado. Espero que haya sido, que haya despertado algo de curiosidad en ustedes. Y se me olvidó, sí, eso tenía que decirlo desde el principio, pero bueno, un anuncio de nuestros patrocinadores. La verdad, Quintesencia nos patrocina el día de hoy. Y les quiero decir que tenemos vamos a tener un curso. Yamile, una amiga y yo, vamos a dar un curso de espagiria en la Ciudad de México. Soy lo peor con las fechas. En septiembre, ténganme paciencia, denme un segundito, así no os digo mentiras. El 23 y 24 de septiembre vamos a tener un curso de espagiria en la Ciudad de México, donde vamos a estar trabajando sobre todo con el proceso de calcinación. Entonces vamos a hablar acerca de cómo hacer tinturas, vamos a hablar acerca de los principios alquímicos y de cómo convertir esas tinturas en tinturas espagíricas. Nos vamos a centrar, como decía, sobre todo en la calcinación y vamos a hablar acerca de cómo podemos tomar las tinturas normales que hacemos, quemar lo que queda de la planta y reconstituir las tinturas con las sales para potenciar los efectos de las tinturas. Entonces va a estar muy interesante. Si alguien quiere más información, me pueden mandar un mensajito. Para los que ven esto en YouTube, abajo va a estar también el enlace a la información de la clase y, a la información del taller para que lo vean. Y bueno, básicamente eso. Nuevamente, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la clase, que tengan una hermosa noche y nos vemos en 15 días, si no hay algún otro movimiento interesante en mi vida. ¿Vale? Bueno, pásenla bonito. Nos vemos dentro de 15. Chao, chao.